Yo principalmente soy licenciada en Artes con orientación en Música por la Universidad de Buenos Aires. Cuando terminé la carrera estaba buscando temas para investigar y una de mis profesoras me vino con el material sobre la revista Música de América. Lo que me interesó de esta revista son dos cuestiones. Una, principalmente, la revista contenía partituras. ¿Por qué me interesaron las partituras? Porque en música académica algo que siempre nos pasa es que nos encontramos con poco material. Entonces siempre estamos hablando sobre la música en base a discursos sobre la música, pero tenemos pocos ejemplos musicales para ejemplificar lo que queremos decir. Entonces la revista era muy interesante en ese sentido. Hay muchas de las obras que están en la revista que se publicaron una sola vez, ahí mismo en la revista, o quizás en los años 40, y nunca más fueron publicadas. Entonces, una de las partes importantes era revalorizar ese material y volverlo a poner en circulación. El otro aspecto es justamente el de los discursos. La revista tiene un discurso nacionalista que se expande a un ideario americanista. La publicación empezó en marzo de 1920 y el último número que he encontrado es de principios del 1922. No hay un porqué de por qué termina la revista, digamos. Aparece ese último número y no he podido encontrar, he encontrado publicidades de la revista como si hubiera continuado unos meses después, pero no he encontrado números que lo sustenten. Entonces es difícil saber si la publicación siguió un tiempo más o no, pero tuvo una duración muy breve, o sea, simplemente 2 años básicamente. Entonces lo interesante es ver cómo desde la revista se fomenta un estilo de música basado en lo nacional y en lo americano, que no se contrasta muy bien con las obras que se publican. Hay una intención de decir que estamos en busca de una música nacional, pero esa música cuando la vemos reflejada en las partituras no se concreta. Y eso es, digamos, el contraste interesante, sobre todo en una época donde el discurso sobre lo nacional es muy fuerte. Entonces, en esa búsqueda de lo nacional, la música es parte de ese discurso. La idea es que lo nacional esté reflejado en música sería como, bueno, una estilización de lo folclórico en general. Después hay discusiones con respecto a qué géneros pueden ser utilizados, porque el tango no representa esa esencia de lo nacional. Es como algo que viene de las clases bajas y está mal visto. Mientras que en contraste con el folclore, que se habla como que tiene una esencia que viene ya de una tradición del pueblo argentino, que el tango no lo tiene, pero a la vez uno encuentra ciertos discursos que no están tan de acuerdo con esa posición sobre el tango. Entonces, y hay compositores nacionalistas que usan algún tema de tango para sus obras. Entonces, bueno, es algo que si bien desde el discurso por ahí es muy claro de decir no, bueno, el tango no y esto sí, desde lo musical y desde la búsqueda es algo más ambiguo. Bueno, la revista tiene compositores de distintas partes de Latinoamérica y de Argentina. Los compositores argentinos son como los más conocidos en la tradición nacionalista, como Alberto Williams, se publican obras de Flor Ugarte, después otros por ahí menos conocidos como Alberto Machado. También se publica una obra de José María Castro, que es como gracioso que esté ahí porque es una obra neoclásica y aparte el compositor siempre compuso un estilo neoclásico que es, digamos, lo que se opone un poco al nacionalismo estéticamente, pero bueno, evidentemente hay cuestiones que van más allá de lo estético, como quizás vínculos entre los compositores y los directivos de la revista que hacen que se publiquen otro tipo de piezas que no necesariamente pertenecen al nacionalismo musical. Después hay otros compositores latinoamericanos, hay 2 compositores peruanos, José María Vallerriestra y Alberto Villalma Muñoz, que usan como algunas influencias de música aborigen en su música.
Y después hay una obra de Villalobos, como para decir el compositor más conocido, y algunos otros compositores, hay un chileno y un ecuatoriano que no son tan conocidos, por lo menos dentro del ámbito académico argentino, afuera tampoco tanto, pero que son publicados también en la revista. En esa época no sé si polemizaba con otras revistas, sí, tiempo después va a haber una polémica entre un grupo sobre todo de inmigrantes italianos, porque se da en este discurso nacionalista también hay una cierta anti-italianización. Entonces se divide el discurso entre lo que sería la música, sobre todo es en contra de la ópera y del público que va a la ópera, entonces son más germanófilos, son pro-wagnerianos o pro-franceses, pero no tanto pro-italianos. Entonces, generalmente muchos de los músicos que vivían acá eran inmigrantes italianos. Entonces, tiempo después hay una revista que polemiza contra los nacionalistas. Sobre todo, por ejemplo, Talamón, que es el director de Música de América. La revista tiene otros codirectores por el tiempo, pero el principal es Gastón Talamón. Es el que sostiene sobre todo esta visión más germanófila, ¿no? Bueno, la investigación en realidad fue plantear, por un lado, la edición de las partituras que estaban en la revista, como para volverlas a poner en circulación, y una parte de estudio sobre la revista en sí, justamente hablando un poco de la problemática de estas ideas de nacionalismo ampliadas a una cuestión americanista de la época, que se complica un poco porque, bueno, hablar de algo americano y a la vez local como lo nacional es un poco contradictorio. Entonces, bueno, y además en esa época hay muchos discursos sobre lo panamericano, lo que es lo latinoamericano, desde una cuestión ideológica. Entonces eso también aparece reflejado en la revista. Sobre todo una cuestión latinoamericanista que se separa de Estados Unidos, y a la vez es fuertemente nacionalista y entonces, bueno, como que abre su discurso a Latinoamérica pensando que lo que pasa en el resto de los países es medio similar a lo que pasa en Argentina, pero a la vez sabiendo que no pasa lo mismo, ¿no? El libro la investigación tiene estas dos partes, ¿no? Una es las partituras, que la idea es que se toquen, o sea, que la gente vaya y vuelva a tocar esta música. El interés de la música es relativo, porque hay obras que están bien escritas, bien compuestas y que son lindas, y hay otras que no, y que son más como un estudio de un compositor que está aprendiendo y bueno, lo publica en la revista porque tiene la posibilidad. Y por el otro lado uno tiene compositores consagrados que tienen obras ya más interesantes. Entonces, bueno, es como interesante un poco eso. Y son obras que no se tocan mucho, entonces vale la pena.